Hola, bienvenidos al curso Infografía Periodística del Explicar a Narrar, producido para el Instituto de Formación de Radio y Televisión Española. Un curso en el que hablaremos de la infografía en general como herramienta de comunicación, pero siempre centrándonos en su aplicación al oficio periodístico. Mi nombre es Jaime Serra. He trabajado alrededor de 30 años en distintos medios de comunicación de América Latina y de Europa, creando departamentos, dirigiéndolos o asesorando a medios sobre infografía periodística. Casi siempre en papel, pero también tengo experiencia en soporte web y también algo en televisión. En el curso trataremos esencialmente conceptos de qué se trata la infografía, cuándo utilizarla, cómo desenvolverse dentro de un medio de comunicación, qué hace el infografista, cuáles son los temas más apropiados para ser tratados con la infografía. Y esto son cuestiones que van más allá del soporte en el que trabajemos. Podríamos dar por supuesto incluso que sabemos lo que es la infografía. La palabra infografía es ya hoy conocida, se habla cada vez más de ella, ¿no? Hace 30 años cuando empecé no sabíamos lo que era directamente las personas que supuestamente las hacíamos, no sabíamos de qué se trataba, tuvimos que ir inventando este oficio poco a poco, ¿no? Pero la realidad es que basta con introducir en el buscador Google la palabra infografía para encontrarnos con que efectivamente es una herramienta hoy muy conocida porque nos salen infinidad de ejemplos de infografías, pero esa infinidad de ejemplos de las infografías son realmente una galería de lo que no debemos hacer si queremos transmitir mediante la infografía y mucho más aún si se trata de hacer infografía periodística. Hace ya mucho tiempo que me gusta mostrar esta imagen, o que muestro esta imagen como ejemplo de lo que es una infografía o de lo que debería ser una infografía. Como veis, pretende ser el mapa de un tesoro. Seguramente esto lo habría hecho un pirata, con lo cual estaríamos hablando de que estamos alrededor de 1750. Por lo tanto, desde ya enfatizan que la infografía no es algo nuevo y que lo puede hacer una persona que no tiene que ser ningún profesional de la comunicación. De hecho, como probablemente la mayoría de piratas, pues a duras penas debía saber leer y escribir, ¿no? Y sin embargo podía hacer un mapa del tesoro que contiene una información muy precisa porque pretende hacernos encontrar algo que está escondido en un punto muy concreto del planeta. Es esencialmente visual, casi todos son imágenes, pero enfatiza o nos explica algunas cosas con palabras donde la imagen no llega a alcanzar. Por ejemplo, donde está el este. Esto si no estuviera escrito no lo podríamos saber, ¿no? O que hay 136 pies desde un árbol a determinado lugar. No lo podríamos representar mediante dibujos, ¿no? También está escrito aquello que pretende facilitarnos, por ejemplo, las 36 piedras que explica aquí. Bueno, si bien están dibujadas 36, no hace falta que las contemos, ¿no? O esa roca, ¿no? Ya vemos que es una roca, pero lo que nos está diciendo es que es importante prestarle atención a esa roca. Todos son imágenes y todas las imágenes pretenden explicar algo concreto, algo importante. Lo que no es relevante, lo que no es necesario para la información que nos está explicando, no está incluido. Y lo que sí está incluido debe corresponder en la realidad tal cual como está aquí dibujado. Es decir, si hay dos esqueletos con la cabeza mirando hacia el este, tienen que ser dos, y tienen que tener los dos con la cabeza hacia el este. Si son 136 pies, tienen que ser 136, no 138 o 135, por la sencilla razón de que no encontraremos nunca el tesoro. Nos encontraremos cavando y buscando en cualquier parte y no lo encontraremos. Esto, si hacemos un símil a nuestra profesión, el periodismo, nuestro mayor tesoro es la información que queremos transmitirle a nuestros lectores o a nuestros espectadores, y conviene, por lo tanto, ser muy preciso con la información.
Podríamos definir entonces la infografía como una herramienta de comunicación de alta precisión que utiliza dos lenguajes, la palabra y la imagen, de forma combinada e indisoluble, de tal manera que uno de los lenguajes no se entiende en ausencia del otro y que juntos son mucho más precisos que cualquiera de los dos por separado. Es muy importante destacar el aspecto de que son indisolubles, de que uno de los lenguajes no se entiende en ausencia del otro, porque hay recursos informativos, editoriales, en donde existe efectivamente una imagen y una palabra que trabajan en equipo, pero que se pueden entender perfectamente sin uno en ausencia del otro. Con la infografía no ocurre eso. Con una infografía podemos medir incluso la calidad de esa infografía, el nivel que le hemos llegado a extraer a sus capacidades, si eliminamos el texto y entendemos perfectamente todo, nos podríamos preguntar para qué sirve ese texto o esa palabra, ¿no? Y lo mismo en la forma inversa, si eliminamos la imagen y entendemos todo con la palabra, ¿para qué utilizaríamos las imágenes, ¿no? Aquí estáis viendo un ejemplo de un gráfico al que se le han eliminado las palabras y efectivamente no se entiende nada. Lo mismo ocurre cuando dejamos solamente las palabras en ausencia de la imagen, no podemos entender qué nos está explicando. Es cuando ambos lenguajes trabajan juntos que entendemos todo perfectamente y de una manera muy sencilla. Como os comentaba con el ejemplo que os he puesto del mapa del tesoro de un pirata, la infografía no es nada nuevo, es algo que ya tiene muchísimos años, ¿no? Fijaros, aquí tengo un libro de Taschen, un tremendo volumen que recoge infografías o protoinfografías y termina en el siglo XX, es decir, todos los ejemplos que hay aquí son gráficos antiquísimos de todo tipo, ¿no? Es de hecho una herramienta muy común en el mundo de la ciencia. Podemos ver aquí un ejemplo de Nicolás Copérnico, ya en el año 1543, su libreta de apuntes son todo formas de infografías o protoinfografías, ¿no? De esa mezcla que os comentaba entre palabra, imagen, pequeños esquemas, ¿no? Que ayudan al científico no a comunicar, sino a reflexionar, a poner negro sobre blanco conceptos a veces muy complicados y hacerlos muy tangibles, ¿no? Y cuando se trata de comunicar resulta muy contundente. Por ejemplo, aquí veis también de Nicolás Copérnico cuando quiso explicar que era el Sol el centro del universo y no la Tierra. Esta manera es absolutamente contundente, ¿no? Dibujando el Sol en el centro y la Tierra orbitando alrededor, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de Isaac Newton, boceto, también sobre el estudio de la descomposición de la luz mediante un prisma. O podemos... hay también aquí un caso muy curioso, ¿no? Que es el Arca de Noé de Atanasio Kirchner. Atanasio Kirchner era un religioso, un teólogo, un jesuita, un gran pensador que en su intención de hacer científica la Biblia, pues resulta casi un poco chistoso. Aquí podemos ver pues un Arca de Noé representada mediante una especie de infografía, ¿no? Un lenguaje científico, ¿no? Como si supiéramos pues dónde iban los caballos y dónde iban los patos, ¿no? Y esta era la voluntad, el quererle dar una voluntad científica. Atanasio Kirchner utilizaba este lenguaje científico, infográfico, ¿no? Un caso paradigmático del uso de la infografía es estas gráficas que estáis viendo, realizadas por Florence Nightingale. Florence Nightingale es la creadora de la profesión de la enfermería. De hecho, se celebra el Día Mundial de la Enfermería el día que nació Florence Nightingale. Y estos gráficos los realizó durante la Guerra de Crimea, donde fue destinada como enfermera para estudiar de qué morían los soldados que eran enviados al hospital de campaña. Y a través de estos gráficos demostró y dejó claro que morían 10 veces más soldados en el hospital
por causas de enfermedades como el tifus, la gripe y otras patologías contagiosas que no en el campo de batalla. Insisto, Florence Nightingale hacía estos trabajos primero para explorar la información, para encontrarla, y posteriormente le servía le sirvió en este caso, para demostrar sus teorías y aplicar importantes cambios en el mundo de la medicina y de la enfermería. Otro caso famosísimo en el mundo de la infografía es este que estáis viendo aquí, es la campaña francesa en Rusia, donde con un lenguaje que todavía hoy se usa muy moderno podemos ver, mediante el grosor de la línea, el enorme contingente de tropas francesas que parten hacia Moscú, que son cerca de más de 400.000 soldados. Vemos como sobre una cartografía muy sintética esta línea se va estrechando, a veces se va abriendo en otras líneas que son desertores, hasta que llega a Moscú pues un reducido número de soldados, apenas 100.000, y en consecuencia la línea es 4 veces más pequeña que la que surgió de Francia. Y luego ya en negro vemos la misma línea que va trazando un camino de regreso hasta Francia, muy finita, en la que nos representa 10.000 soldados, ¿no? Resulta curioso también ver cómo de esos 22.000 que al principio desertan, hay 6.000 que regresan y se incorporan a esa línea, ¿no? Abajo hay un gráfico que conoceríamos como de fiebres, que nos está explicando las temperaturas, cómo oscilaban las temperaturas a medida que las tropas se acercaban a Moscú. Y de hecho las temperaturas fueron el principal motivo de muerte de estos soldados. Y también en periodismo, tampoco en periodismo es nuevo el uso de la infografía. Aquí estáis viendo un ejemplo de un gráfico publicado en uno de los diarios más antiguos, quizá el más antiguo de Europa, el Daily Courant, que ya en el número 126 en portada, si bien hay que decir que solo tenía 4 páginas, publicaban una especie de gráfico, es una cartografía de la bahía de Cádiz y está publicada durante el asedio que las tropas inglesas sometieron a esta ciudad española durante largo tiempo, ¿no? Si la infografía no es nueva, ¿por qué tenemos esta idea general de que es una cosa moderna, de que es una forma de contar moderna? Porque lo que sí es nuevo, efectivamente, es la profesión. La palabra infografía es algo nuevo, el oficio del infografista es algo nuevo. Los ejemplos que hemos estado viendo antes eran de personas que se dedicaban a la medicina, a la ingeniería, al pensamiento científico, incluso a la teología. No eran comunicadores, no eran de profesión infografistas. Esto es lo que es nuevo y diríamos que hay una época reciente que se enmarcaría alrededor del principio de los años 80 en el que aparece esta profesión. Podríamos decir, aunque habían ejemplos anteriores, como es el caso de Nigel Holmes en la revista Time Magazine, muy conocida en el mundo de la infografía, pero se podría decir que es el diario USA Today que con su aparición marca un antes y un después de la infografía, ¿no? El diario USA Today aparece el 15 de septiembre de 1982 con unas claras señas de identidad que le diferencian de sus competidores. Pues se podrían resumir en un uso del full color en todas las páginas. Esto hoy en día puede parecer una cosa decimonónica, muy antigua, pero no hay que olvidarse que el New York Times, por poner un ejemplo, no incluye color en su portada hasta entrado este siglo, hasta pasado el año 2000, ¿no? El USA Today, casi 20 años antes, ya hacía todo el diario a todo color. Otra característica de este diario eran los titulares más grandes, el cuerpo tipográfico en general más grande, los textos más cortos, las fotografías más grandes y el uso generalizado de la infografía. Por todas estas características, al diario USA Today se le conocía en sus inicios como el McPaper, haciendo un símil con el McDonald's, ¿no? Si el McDonald's sería la comida basura, el McPaper sería el periodismo basura. Bueno, ya hemos visto con el pasar de los años quién tenía razón, ¿no?
En lo que respecta a la infografía, el USA Today utilizaba habitualmente en su interior esta nueva herramienta y de forma fija en la portada de todos sus cuadernillos, podéis verlo abajo a la izquierda, con una cosa que llamaban el snapshots, que eran en sí mismo noticias que se entendían por sí solas al margen de cualquier otro texto que la acompañara, y creó una estructura que todavía venimos hoy utilizando, y que es el título, la entradilla, la fuente de información, la firma y el desarrollo mediante gráficas. En este caso eran gráficas estadísticas que estaban caracterizadas por pequeñas ilustraciones. Con mayor o peor fortuna, las ha venido realizando este diario desde entonces hasta el día de hoy. Hoy en día ya no utilizaríamos estos modelos porque se prestan a errores, ¿no? Al hacer una piscina de goma que nos represente un pie, bueno, pues tiene serios problemas, ¿no? Otra característica del USA Today en cuanto a la infografía es la creación del mapa del tiempo. El mapa del tiempo, que parece casi una cosa que existió siempre en los diarios, bueno, pues no es así. Fue este diario el que introdujo una página del tiempo claramente infográfica, con un gran mapa de Estados Unidos, con un código de colores para las temperaturas, y luego siempre introducían también un pequeño gráfico que explicaba algún fenómeno meteorológico que aquel día se producía en un país tan grande como es Estados Unidos. Con estos gráficos, después de unos años, el diario USA Today publicó el The Weather Book, un libro que se ha vendido muchísimo y que es totalmente la explicación de los fenómenos meteorológicos mediante la infografía. Si el diario USA Today es un poco el punto de partida cultural para la instalación de la infografía en los medios de comunicación, hay otro fenómeno tecnológico, suele ser en la historia así, siempre hay un motivo cultural y un motivo tecnológico para instalar la infografía. Este motivo es la aparición 2 años después, el año 1984, de los ordenadores Macintosh, los ordenadores Apple Macintosh, que nos permitían producir con celeridad, con mayor rapidez, o con la rapidez necesaria en aquel momento, que era de un día para otro, de las infografías. Bueno, pues hasta aquí la primera lección, donde espero haber dejado claro de qué hablamos cuando hablamos de infografía. Y en la próxima os hablaré un poco ya de cómo se distribuyen 2 grandes grupos desde que se crea la profesión del infografista, que son la visualización de datos y la infografía ilustrada. Os dejo también el anuncio con el que aparece Apple Macintosh en el año 84, que creo que vale la pena que lo veáis si no lo conocéis, que supongo que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis, y que es una verdadera obra de arte. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of being contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.